Bienvenidos, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta oportunidad tengo el agrado de darles la bienvenida al seminario especializado SPDI Seguridad Internacional, evento académico organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. El día de hoy tendremos dos exposiciones a lo largo de esta segunda jornada. Esperamos su atención y sobre todo participación para lograr una gran experiencia, muy enriquecedora para todos. Les recordamos que la asistencia se toma de manera automática y que será por cada sesión. Para poder tener la certificación es necesario que cuenten con la asistencia a las 4 sesiones. Habiendo dicho esto, tengo el gusto de presentar al doctor Óscar Esquiapa Pietra Cubas, que nos acompaña el día de hoy. El doctor Esquiapa Pietra Cubas tiene un perfil profesional donde se destaca como experto en Derecho Internacional, Gestión Pública y Resolución de Conflictos, con una trayectoria multifacética que abarca los sectores público, privado, académico y de cooperación internacional. En el ámbito público ha ocupado posiciones de alta responsabilidad, como la presidencia de la Comisión para la Reorganización del Despacho Presidencial. También ha desempeñado asesorías clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presidencia del Consejo de Ministros y la dirección ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, conocidas por sus siglas APSI. Su experiencia también se extiende en el ámbito supranacional, habiéndose desempeñado como funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Papúa Nueva Guinea, y como consultor del Banco Mundial para proyectos vinculados al sector energético y extractivo en el Perú. Complementa esta facética con su participación en la gestión de controversias, siendo árbitro en prestigiosos centros como ANCHAM Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha actuado también como árbitro internacional en diferentes casos. En el sector privado y social, ha ejercido como asesor legal de diferentes grupos empresariales como Ocho Sur y forma parte del directorio de diversas organizaciones como Agroandino SRL y varias entidades benéficas. Igualmente, ha desplegado su profesionalismo para empresas mineras como Antamina y para organizaciones de fiscalización ambiental como la OEFA. En el ámbito académico, posee una sólida formación con 4 maestrías obtenidas en diferentes universidades de primer nivel mundial. En Harvard University en Gestión Pública, en George Washington University en Derecho Internacional y Comparado, en la London School of Economics sobre planeamiento y políticas sociales, y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre Derecho Internacional Económico. Asimismo, cuenta con el título de abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cuenta con el doctorado en la Universidad de Salamanca. Asimismo, se ha desempeñado en el mundo editorial y periodístico, siendo miembro de comités editoriales de 3 revistas académicas de la editorial Springer y columnista en medios de comunicación como en RPP. Actualmente tenemos el privilegio de contar con él como miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional con el cargo de secretario general. Igualmente es miembro del Consejo Consultivo de Indecopi y ha sido director ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo Perú-Ecuador. Nuevamente, estimado doctor Oscar Esquiapa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le doy la bienvenida y tiene el uso de la palabra en este seminario SPDI sobre seguridad internacional. Muchísimas gracias, doctor Luciana Cumpa, García Naranjo. Vaya también mi agradecimiento a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Mabuto de Romaña. Me voy a referir en esta exposición a distintos factores que son fuente fundamental de amenazas a la seguridad internacional. Eh, un primer factor es lo que podríamos llamar el caos global. El viernes 13 de febrero último se inició la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026, que es el principal evento a nivel mundial que se realiza para discutir los temas de la seguridad global. Eh, de las discusiones surgió un tema claro:
los líderes europeos enfatizaron vigorosamente que el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial está destrozado y culpan al presidente estadounidense Donald Trump de ser el promotor. El canciller alemán Friedrich Merz declaró en la conferencia que un orden mundial basado en normas ya no existe y añadió que se ha abierto una profunda brecha entre Europa y Estados Unidos. Mucho lo dicho en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 refleja un sentimiento creciente en la comunidad internacional, en particular entre los aliados clave de Estados Unidos. En Davos, Suiza, el 20 de enero último, el primer ministro canadiense Mark Carney advirtió sobre una ruptura en el orden mundial e instó a las potencias intermedias a actuar juntas. Carney no mencionó explícitamente a Estados Unidos ni a Trump en su discurso en Davos, pero la Conferencia de Seguridad de Múnich no eludió en absoluto el tema candente. El nombre de Trump se mencionó en el informe de seguridad de Múnich, publicado en vísperas de la conferencia, nada menos que 214 veces. De igual manera, Wolfgang Ischinger, presidente de la conferencia y ex embajador alemán en Estados Unidos, en su discurso inaugural, planteó una pregunta directa a Washington. ¿Cree realmente la administración Trump que necesita aliados y socios? Y, de ser así, ¿está Washington realmente dispuesto a tratar a los aliados como socios? A su turno, el primer ministro Carney, en su ya célebre discurso en Davos de enero pasado, sostuvo que lo que enfrentamos es una ruptura del orden internacional de la posguerra y no simplemente una transición. Esta ruptura y la conflictividad internacional que estamos presenciando son las señas del caos propio de todo proceso de transición. El orden mundial, con profundas raíces multilaterales, se está haciendo añicos, pero no podemos ver aún la luz al final del túnel. Es más, no sabemos si esa luz existirá o si lo que nos espera a la salida son mayores tinieblas, conflictividad e inestabilidad globales. Carney también lo dijo. Dejen de invocar un orden internacional basado en reglas como si aún funcionara, como se anuncia. Llamémoslo por su nombre. Un sistema de intensificación de la rivalidad entre grandes potencias, dijo. Este es el marco geopolítico entre el cual debemos enmarcar nuestro análisis sobre la situación de la seguridad internacional contemporánea, porque ese caos global es el principal factor de inestabilidad y de riesgos de seguridad global en este momento. Durante las últimas 8 décadas, la comunidad internacional estuvo regida con variable eficacia y aún con bastante hipocresía y dobles estándares por un conjunto de normas jurídicas, políticas y hasta éticas que las naciones cumplían o al menos trataban de fingir que cumplían. Eso ha desaparecido. Miremos el genocidio en Gaza, la agresión a Ucrania y ahora también a Irán para tratar de arrebatarle el territorio a Ucrania y hasta la problemática captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Los perpetradores no se preocupan siquiera por tratar de guardar las apariencias. Así como nos lo hizo el primer ministro Carney en su citado discurso, durante décadas, países como Canadá prosperaron bajo lo que llamamos el orden internacional basado en normas. Nos unimos a sus instituciones, elogiamos sus principios,
Nos beneficiamos de su previsibilidad y gracias a ello pudimos implementar políticas exteriores basadas en valores bajo su protección. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa, dice Carnegie, que los más fuertes se eximirían cuando les convenía, que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil, continúa él, y la hegemonía estadounidense, en particular, contribuyó a proporcionar bienes públicos, rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para la resolución de disputas. Participamos en los rituales y evitamos en gran medida señalar las brechas entre la retórica y la realidad, concluye Carnegie. Pero lo que vivimos tiene características particulares. No es simplemente un escenario de caos como podrían ser otros. Vivimos dentro de un escenario de policrisis global y esto también tiene un enorme impacto sobre la seguridad internacional. El término policrisis global hace referencia a la coexistencia simultánea de múltiples crisis de diversa índole, económica, social, militar, ambiental, política, sanitaria, humanitaria, tecnológica, entre otras, que se interrelacionan y agravan mutuamente, generando una complejidad sin precedentes a nivel mundial. A diferencia de una crisis aislada, la policrisis implica que los problemas no solo ocurren al mismo tiempo, sino que sus repercusiones se entrelazan, dificultando su gestión y aumentando sus impactos. Ejemplos de policrisis incluyen la combinación de las aceleradas y desreguladas innovaciones tecnológicas, el cambio climático, tensiones geopolíticas, crisis energética, inestabilidad económica y migraciones masivas, que juntas crean un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad global. ¿Cómo afecta la policrisis global a la seguridad internacional? Lo hace de diversas maneras, generando desestabilización política. La confluencia de crisis puede intensificar tensiones entre países, aumentar el riesgo de conflictos armados y dificultar la cooperación internacional. Lo hace fomentando inseguridad económica y social. El impacto combinado de crisis económicas y sociales puede generar desempleo, pobreza, protestas y migraciones forzadas, lo que a su vez puede alimentar la inestabilidad política. Lo hace generando riesgos para la salud global. Las crisis sanitarias, como pandemias, pueden desbordar los sistemas de salud nacionales e internacionales y afectar la estabilidad de los países, especialmente cuando coinciden con otras crisis. Lo hace a través de desafíos medioambientales. El cambio climático y la degradación ambiental, combinados con otros problemas, pueden provocar desplazamiento de población, escasez de recursos y conflictos por agua o alimentos. Lo hace también a través de los riesgos de ciberseguridad y vinculados con los desarrollos tecnológicos. Las vulnerabilidades tecnológicas y los ciberataques pueden amplificar el alcance de otras crisis, afectando infraestructuras críticas y la confianza en las instituciones.
En resumen, la policrisis global exige respuestas coordinadas, flexibles y multidisciplinarias, ya que no existe una solución simple para problemas complejos y entrelazados. Los organismos internacionales, los estados y la sociedad civil deben adaptarse a este nuevo escenario, promoviendo la cooperación y la resiliencia para hacer frente a los desafíos de la seguridad internacional en el siglo XXI. Pero en medio de la crisis global, la acción de los organismos internacionales, que es clave para la gobernanza global, está siendo erosionada grave e intencionadamente en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, lo cual debilita las capacidades de la comunidad internacional para hacer frente a esos escenarios de policrisis. Pero estamos retornando también hacia el pasado imperial. La retórica y la práctica de las grandes potencias propias del siglo XIX y antes ha regresado hacia una propuesta imperial del orden internacional actual, donde prevalecen los conceptos de zonas de influencia y de competencias geopolíticas, por sobre los principios de igualdad de los estados, la solución pacífica de controversias, etc. El reloj de la historia ha retrocedido hacia el siglo XIX. Ya lo dijo el primer ministro Carney en su citado discurso. Parece que cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en reglas se desvanece, que los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben. Y este aforismo de Túcides se presenta como inevitable, como la lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirma. Esta regresión histórica pone en grave riesgo la seguridad de la humanidad entera, particularmente si consideramos que, a diferencia del siglo XIX y antes, ahora las grandes potencias militares tienen capacidades nucleares y bélicas en general inmensamente más destructivas que antes. Otra dimensión de grave riesgo para la seguridad global tiene que ver con la nueva bipolaridad, es decir, la confrontación bipolar entre Estados Unidos y China. En el contexto internacional actual, la rivalidad entre Estados Unidos y China ha adquirido un carácter marcadamente bipolar, similar en algunos aspectos a la Guerra Fría que nos enfrentó con la Unión Soviética, pero con dinámicas y escenarios propios del siglo XXI. Este enfrentamiento tiene profundas repercusiones sobre la arquitectura de la seguridad global, la economía mundial y la estabilidad política de diversas regiones. La confrontación bipolar tiene distintas características. En primer lugar, está de modo genérico la competencia estratégica global. Estados Unidos y China compiten por la supremacía en áreas claves como tecnología, economía, influencia política y militar, tanto en sus respectivas regiones cercanas como a nivel global. Está también la interdependencia económica. A diferencia de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, existe una profunda interdependencia comercial y financiera entre China y los Estados Unidos,
lo que complica la posibilidad de una ruptura total, pero también incrementa los riesgos de una guerra económica. Tenemos también la multipolaridad regional. Aunque la dinámica de la confrontación entre Estados Unidos y China es principalmente bipolar, otros actores como la Unión Europea, Rusia, India y países del sudeste asiático juegan roles importantes, buscando equilibrios ante la presión de ambos polos. Tenemos también la carrera tecnológica y cibernética. La competencia entre ambas potencias se traslada al ámbito tecnológico y digital, con disputas por la supremacía en innovación, control de datos y ciberseguridad. Otro rasgo de esta bipolaridad global es el de la proyección militar y alianzas. Se han fortalecido alianzas militares como la OTAN, la alianza entre Australia y el Reino Unido y la alianza también con los Estados Unidos y el incremento de la presencia militar en el Indo-Pacífico, todo lo cual refleja la tensión estratégica y el potencial de incidentes armados. Están también, por último, los conflictos ideológicos. En esta confrontación bipolar se contrastan modelos políticos diferentes. Democracia liberal versus autoritarismo de partido único, por ejemplo, lo que se traduce en narrativas opuestas en foros internacionales y en la disputa por la legitimidad global. ¿Cuáles son los riesgos de este orden bipolar para la seguridad global? En primer lugar, está el riesgo de la escalada militar. Las disputas en el mar del sur de China sobre Taiwán y otros puntos calientes pueden derivar en incidentes militares que escalen involuntariamente, generando crisis regionales o globales. Está la fragmentación del orden internacional, pues esta confrontación debilita instituciones multilaterales y tratados internacionales, promoviendo bloques rivales y dificultando la gobernanza global en temas como cambio climático, salud o desarme. Está también la guerra tecnológica y cibernética. Las hostilidades se trasladan al ciberespacio, abriendo riesgos para las infraestructuras críticas, posibilidades de robo de información estratégica y campañas de desinformación con efectos potencialmente desestabilizadores. Está también la presión sobre la economía mundial. Las tensiones comerciales y tecnológicas pueden fragmentar cadenas de suministro, incrementar la volatilidad financiera y afectar el crecimiento global, especialmente en países en desarrollo. Está también la proliferación de conflictos regionales. El alineamiento de países con uno u otro bloque puede reavivar conflictos latentes y dificultar soluciones diplomáticas en regiones sensibles. Están también los desafíos para la cooperación global. La necesidad de colaboración en problemas globales como las pandemias, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y otras economías criminales, se ve obstaculizado por la desconfianza y la rivalidad entre las dos grandes potencias. En conclusión, la confrontación bipolar entre Estados Unidos y China configura un escenario de alta complejidad e incertidumbre para la seguridad global. Si bien la interdependencia económica reduce el incentivo para un conflicto directo,
Las crecientes tensiones estratégicas, tecnológicas y políticas incrementan el riesgo de incidentes y minan la capacidad de cooperación internacional. La gestión prudente de la rivalidad y el fortalecimiento de mecanismos multilaterales serán claves para evitar una escalada que ponga en jaque la estabilidad mundial. Un factor adicional de riesgo para la seguridad global lo constituyen las amenazas de actores no estatales. Como lo evidencia la realidad del Perú y de otros países de América Latina, variados actores no estatales y de carácter transnacional se han convertido en una gravísima amenaza a la seguridad de los países. Muchos de ellos están vinculados a actividades económicas criminales, como la expoliación ilícita de recursos naturales, el narcotráfico, el tráfico de personas, etc. No obstante ello, las políticas de seguridad nacional siguen ancladas en los obsoletos paradigmas de guerras internacionales entre países vecinos, a la vez que los diplomáticos siguen enunciando floridas promesas de integración regional. Es urgente, por ello, redefinir las políticas de seguridad nacional de nuestros países para priorizar la lucha contra esos actores no estatales que, como en el caso del Perú, se han convertido en el principal riesgo a la seguridad nacional, sembrando violencia y criminalidad, robando recursos no renovables, promoviendo la corrupción y el lavado de activos en gran escala y generando condiciones globales de inseguridad. Otro riesgo para la seguridad global lo constituyen los nuevos desarrollos tecnológicos, que acarrean muchos beneficios, pero también enormes riesgos. La tecnología avanza a pasos agigantados, transformando la forma en que vivimos, trabajamos, nos comunicamos y hacemos negocios. Sin embargo, cada nuevo desarrollo tecnológico trae consigo tantos beneficios considerables como riesgos potenciales, especialmente en el ámbito de la seguridad global. Algunos de esos beneficios y riesgos para la seguridad son los que vamos a mencionar ahora. Pero lo que ocurre es que la velocidad con la que vienen ocurriendo esos cambios tecnológicos desafía la capacidad humana para comprenderlos y regularlos. Los nuevos desarrollos tecnológicos permiten mejorar la prevención y respuesta ante amenazas. Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, han revolucionado la capacidad de detectar amenazas cibernéticas, predecir ataques y responder en tiempo real, fortaleciendo la protección de infraestructuras críticas. Las nuevas tecnologías permiten comunicación global eficiente. Las nuevas plataformas digitales y redes de comunicación han permitido una mejor coordinación entre gobiernos, fuerzas de seguridad y organismos internacionales, facilitando respuestas conjuntas ante crisis globales como son los desastres naturales, las pandemias, ataques terroristas u otro tipo de enfrentamiento bélico. Las nuevas tecnologías también nos benefician permitiendo innovaciones en ciberseguridad. El desarrollo de sistemas de encriptación avanzados y autenticación biométrica ha elevado los estándares de protección de datos sensibles,
reduciendo las vulnerabilidades ante filtraciones y accesos no autorizados. Específicamente, en lo que se refiere a la aplicación en el ámbito de la defensa y la vigilancia, la incorporación de drones, sensores inteligentes, tecnologías satelitales, etcétera, ha mejorado la vigilancia de fronteras, el monitoreo de amenazas y la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo. Las nuevas tecnologías también fomentan la cooperación internacional, pues facilitan el intercambio de información y las mejores prácticas entre países, fortaleciendo alianzas para combatir amenazas comunes como el cibercrimen y el terrorismo internacional. Pero aparejan graves riesgos a la seguridad. Tradicionalmente se definían los ámbitos de acción militar en base a dominios físico-espaciales, aire, tierra y mar. Con la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, se ha introducido un nuevo dominio que en puridad no tiene una dimensión física, el ciberespacio. Un grave riesgo a la seguridad internacional lo constituyen los ciberataques y las vulnerabilidades. El aumento de la interconectabilidad ha dado lugar a nuevos vectores de ataque. Los ciberdelincuentes y actores estatales pueden explotar vulnerabilidades en sistemas críticos, provocando daños económicos, sociales y políticos a nivel global. Otro riesgo es el de la desinformación y la manipulación de la opinión pública. El uso indebido de tecnologías como las redes sociales y la inteligencia artificial facilitan la creación y difusión masiva de noticias falsas, afectando procesos democráticos y generando inestabilidad política. Un riesgo adicional es el de la proliferación de armas autónomas. El desarrollo de armas inteligentes y sistemas autónomos de combate, es decir, que no están directamente y presencialmente dirigidos por personal militar, plantea dilemas éticos y riesgos de escalada de conflictos, especialmente si caen en manos equivocadas o funcionan sin adecuada supervisión humana. Pero no podemos perder de vista como riesgo el de la pérdida de la privacidad. La recopilación masiva de datos personales por parte de gobiernos y empresas puede derivar en abusos, vigilancia excesiva y erosión de derechos fundamentales. No menos grave es el riesgo de la proliferación de armas biológicas. El desarrollo de armas basadas en elementos biológicos dañinos para la salud humana, como la propagación de virus letales, etc. Lo vemos en el caso de Rusia, que ha estado aplicando algunas de estas armas biológicas, por ejemplo, para asesinar fuera de su territorio a personas disidentes. Pero a la vez un tema y riesgo importante para países como el Perú tiene que ver con la desigualdad en el acceso y a las capacidades de defensa. La brecha tecnológica entre países desarrollados y en vías de desarrollo está aumentando, dejando a algunas naciones más expuestas a amenazas y con menor capacidad para protegerse. En síntesis, los nuevos desarrollos tecnológicos ofrecen oportunidades únicas para fortalecer la seguridad global, pero también presentan desafíos significativos que deben ser gestionados con políticas responsables, cooperación internacional y un enfoque ético en la innovación. El equilibrio entre aprovechar los beneficios y mitigar los riesgos será clave para garantizar un futuro seguro y equitativo para todos.
Especial atención merece el tema de las nuevas tecnologías bélicas. Rusia, Ucrania e Irán han mostrado al mundo el futuro de la guerra. Estamos presenciando una inmensa revolución tecnológica en el ámbito militar que está haciendo obsoletos los instrumentos y las concepciones tradicionales de combate. Estados Unidos y sus aliados no están preparados para enfrentar los retos que esta revolución tecnológica militar plantea, y tampoco lo están la mayoría de los países en desarrollo. En la guerra entre Rusia y Ucrania, así como en el actual conflicto en Irán, juegan un rol preponderante el uso de drones y de otros armamentos autónomos que tienen la capacidad de destruir muy costosos equipos militares tradicionales, como los barcos de guerra, los aviones, los tanques, las instalaciones militares, etc. Ucrania afirma que, mediante ataques con drones de muy bajo costo y misiles, logró destruir o inutilizar un tercio de la flota naval rusa del Mar Negro desde el inicio de la guerra. Los armamentos tradicionales, además de ser muy costosos, se han convertido en una vulnerabilidad, pues son fáciles de atacar y han perdido sus ventajas competitivas frente al uso masivo de drones y de otros armamentos autónomos. No obstante las evidencias que nos provee la realidad contemporánea, en el Perú seguimos anclados en concepciones de estrategia militar totalmente obsoletas. Estamos despilfarrando 3.500 millones de dólares para la adquisición de aviones de guerra y otros armamentos, sin tener una clara definición de nuestras hipótesis de guerra. Cabe preguntarse, ¿a quiénes tendremos que combatir? Y además, sin incorporar la comprensión sobre el rol que cumplen las nuevas tecnologías en el mal llamado arte de la guerra. Los aviones de combate que compremos tienen sistemas electrónicos que permiten al proveedor desactivar sus funciones de uso y hasta inutilizar totalmente su funcionamiento. Este es el resultado de nuestra total carencia de soberanía tecnológica. Los drones han hecho el campo de batalla más transparente y tienen la capacidad de generar vastas cantidades de información en tiempo real sobre el campo de batalla. Permiten generar efectos altamente destructivos sin la necesidad de comprometer la integridad de soldados. Los sofisticados sistemas de gestión del campo de batalla que se utilizan en Ucrania y ahora también en Irán recopilan inteligencia de campo en tiempo real, utilizan inteligencia artificial para analizar enormes cantidades de datos, identifican objetos y coordinan ataques entre mandos y unidades. A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente en los campos de batalla, ahora no hay la posibilidad de esconderse, pues los nuevos sistemas de información basados en drones e inteligencia artificial permiten localizar vehículos y unidades mecanizadas con bastante facilidad y eliminarlos rápidamente a muy bajo costo. Esto permite una rápida cadena de aniquilación. Se ve, se comparte, se dispara, todo en minutos o menos. Las nuevas tecnologías de drones y de otros armamentos operados autónomamente están cambiando también en forma radical las relaciones de poder en el campo de batalla, permitiendo que fuerzas armadas menos equipadas puedan, a muy bajo costo, contrarrestar la aparente superioridad bélica de sus adversarios,
Lo estamos viendo estos días en Ucrania, pero también en Irán, donde las invasiones de drones iraníes tienen que ser contrarrestadas con limitado éxito, utilizando armamento defensivo extremadamente costoso y de muy escasa disponibilidad. Es difícil comprender la rapidez con la que evoluciona la tecnología de drones durante una guerra real, lo cual está cambiando la visibilidad en el campo de batalla y las vulnerabilidades que esto genera para cualquier persona o cosa que se mueve en él. Las Fuerzas Armadas en todo el mundo enfrentan ahora el desafío de ajustar sus tácticas y concepciones y logística para encontrar mejores maneras de proteger sus tanques, sus vehículos blindados, sus barcos, sus aviones e instalaciones militares. En el Perú, como en muchos otros países, las Fuerzas Armadas siguen mostrando una falta fundamental de comprensión del campo de batalla contemporáneo y entrenan a sus soldados basados en doctrinas y manuales que no se adaptan a las realidades actuales. ¿Qué debieran hacer las Fuerzas Armadas del Perú para adecuarse a las nuevas tecnologías de la guerra y generar soberanía tecnológica? Se requiere, en primer lugar, cambiar el perfil profesional del soldado, que tiene que orientarse mucho más hacia la generación y generación tecnológica y hacia el procesamiento de información. Debe además promoverse la realización de alianzas con algunas universidades muy calificadas y el sector privado para desarrollar capacidades de diseño y producción masiva de drones, de embarcaciones operadas con energía eléctrica de origen solar para la Amazonía y de otros armamentos autónomos, como lo es la robótica para propósitos múltiples. Con el 10% del despilfarro de 3.500 millones de dólares, podríamos estar poniendo en marcha un vigoroso programa de alianza con universidades y el sector privado para el desarrollo tecnológico de nuestras Fuerzas Armadas y para que el Perú adquiera cierto grado de soberanía tecnológica. En síntesis, vivimos una época extremadamente complicada de riesgos para la seguridad global. Necesitamos adaptarnos a las nuevas posibilidades, pero también a los nuevos desafíos que la situación nos plantea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Óscar Esquiapa Pietra, por este panorama que nos ha presentado sobre las nuevas amenazas a la seguridad internacional. Y muchas gracias por el detalle en explayarse sobre estas diferentes dimensiones referidas a la seguridad internacional que no se reducen hoy por hoy a los conflictos armados, de los cuales también ha hecho mención. Vamos a trasladarle algunas preguntas que hay en este momento en nuestra pizarra virtual y la primera pregunta va a cargo de Lucrecia Ramírez. Lucrecia, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Mi pregunta iría más si usted considera que actualmente, digamos, en la comunidad internacional se está debatiendo, por ejemplo, usted había mencionado los aspectos tecnológicos y cómo estos pueden ser nocivos en algún momento, pueden ser usados para en contra de la seguridad, en todo caso, como la inteligencia artificial. Entonces, si usted considera de que ya se está regulando de manera correcta, yendo los pasos correctos en la comunidad internacional, o si faltaría quizá una mayor regulación en todo caso. Gracias, esa sería mi pregunta. Sí, muchísimas gracias, Lucrecia. Es una pregunta muy interesante y muy pertinente. Eh, Hay discusiones, por ejemplo, dentro de Naciones Unidas, pero dentro de un escenario de confrontación global y particularmente signado por esta bipolaridad entre China y Estados Unidos, eh,
lo que hay es un entrampamiento en esas discusiones, en la posibilidad de generar un consenso, porque cada uno de estos dos grandes bloques y otros también quieren asegurarse superioridad tecnológica antes que se produzca cualquier tipo de regulación internacional que limite el uso de estas herramientas. Así es que hay una larguísima tarea, una vasta tarea pendiente a nivel internacional. Fíjese usted, es interesante. Si revisamos el sistema de Naciones Unidas, tenemos todo tipo de instituciones para temas de salud, temas de educación, ciencia, cultura, y bueno, la lista es larguísima, pero no tenemos un organismo internacional del Internet que sea una suerte de ente regulador y promotor de la adopción de nuevos estándares en materia de Internet. Estamos hablando del Internet y que ya pues es un desarrollo tecnológico que lleva 30 años. Eh, eh, Esto tiene en parte que ver con el carácter reactivo del derecho. Generalmente los abogados entran en escena para regular situaciones que ya ocurrieron. Y en segundo lugar, tiene que ver con la complejidad del sistema internacional con 194 miembros de Naciones Unidas, que hace sumamente difícil pues alcanzar consensos, a lo que se suma lo que ya había notado los efectos de la confrontación bipolar, de la policrisis, etcétera, todo lo cual hace muchísimo más difícil e improbable que se alcancen adecuados niveles de regulación de estas nuevas tecnologías en el corto plazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta, esta vez formulada por Irene Pinchi. Irene, te escuchamos. Sí, buenos días, doctor Esquiapa. Mi pregunta básicamente es si en esta nueva bipolaridad no clásica que mencionó, ¿en qué medida nuestra Cancillería puede seguir sosteniendo esta premisa de la equidistancia activa si es que la competencia estratégica entre China y Estados Unidos continúa en aumento, ¿no? Y la alineación por uno u otro representaría una amenaza para el manejo de nuestras relaciones exteriores. Esa era básicamente mi pregunta. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muy buena pregunta también. Eh, Mire, esta política a ver, ya en los años 60 y 70 a nivel internacional, un bloque muy significativo, particularmente de países en vías de desarrollo, eh, decidieron que no debían comprometer su futuro ni su política exterior a estar alineados con algunos de los dos grandes bloques que se enfrentaban entonces, la Unión Soviética y los Estados Unidos particularmente. Y se desarrolló el movimiento de los no alineados, que se convirtió en un actor internacional sumamente importante. Eh, Ahora hemos entrado en una época en la que, sin pretender replicar la experiencia de los no alineados y mucho menos el discurso de los no alineados, sin embargo, efectivamente, los países invocan su equidistancia activa, muchos países invocan pues, su ambigüedad estratégica, frente a esa confrontación bipolar, etcétera. Perú tiene ciertamente que mantener esa postura. Ahora, la presión está creciendo, me atrevo a decir particularmente, por ejemplo, frente al caso de Estados Unidos, ¿no? Con la actual administración de Donald Trump, para procurar forzar al Perú hacia un mayor alineamiento con los intereses de esa superpotencia, ¿no? Eh, es posible mantener esa equidistancia activa, lo están haciendo muchos otros países, incluso países vecinos de Estados Unidos, como es el caso de Canadá y México.
eh, pero ciertamente las presiones van a ser significativas, van a ser grandes, y necesitamos eh, de tener mucha prudencia a nivel diplomático, y muchísima cautela, justamente para no incurrir en excesos de alineamiento. Eh, hay, hay temas que hay que discutir, el tema este, por ejemplo, el tren bioceánico, que se empieza a anunciar con bombos y platillos, donde Brasil y China han decidido ya la ruta que tendrá la vía férrea sobre territorio peruano sin mayor participación nuestra. En general es un tema, por ejemplo, que amerita muchísima discusión. La Suena muy bonito construir un tren bioceánico, pero hay preguntas de carácter estratégico que como país tenemos que plantearnos. Y la principal pregunta es qué clase de beneficios eventualmente podría una infraestructura de esa naturaleza acarrear, vis a vis los perjuicios de carácter medioambiental, social, etcétera, que podría más bien generar. Así es que es posible mantener esa equidistancia activa. Va a ser difícil en algunas circunstancias, va a haber presiones muy fuertes, pero es la única opción que le queda a un país como el Perú, que no tiene por qué comprometer su futuro a el curso que siga pues alguna gran potencia. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta, en esta ocasión formulada por Diana Quintanilla. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el pase, doctora. Doctor Chiapas, en concordancia con lo que ha mencionado a lo largo de su exposición, a lo cual agradezco mucho, y también en relación a lo que ha contestado en la última pregunta, a nivel latinoamericano, ¿qué estrategias de contingencia podrían plantearse los gobiernos latinoamericanos ante los conflictos actuales, por ejemplo, el de Medio Oriente, en el cual se está atacando nodos logísticos, infraestructura crítica a nivel energético y de comunicaciones? ¿Y cómo afecta a ello la integración del concepto de disuasión en la política exterior de estos países de nuestro continente americano? Si podría, por favor, ampliar este concepto. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Buena pregunta, Diana. Mire, eh, lo primero es afirmar como bloque de países la imperativa necesidad de respetar el derecho internacional, las normas humanitarias, las normas de guerra en general. Eh, Esa es una primera cuestión. Muchos reclaman que, claro, este es un discurso obsoleto porque nadie las está respetando, etcétera. Pero el que haya un desacatamiento no significa que no debamos reafirmarnos en una posición de principio en esa materia. En segundo lugar, América Latina está terriblemente dividida. Nos hemos pasado los últimos 70 años prometiendo toda clase de esquemas de integración, hablando de la patria única a la que se refería Bolívar. Eh, Hemos hecho toda clase de promesas de amistad, etcétera, etcétera, y sin embargo la realidad es, número uno, que la integración a través de sus muy diversos esquemas ha sido un total fracaso. Eh, Todos somos testigos del edificio de la comunidad andina ubicado en la esquina de Aramburu y el Paseo de la República. Es una reliquia del pasado, es un organismo eh, carente de fuerza y carente de capacidad propositiva hacia el futuro. Y ese es solo un ejemplo. Pero peor aún, hemos entrado en una época de profundas enemistades
en muchos casos motivadas ideológicamente a nivel latinoamericano. Y eso debilita grandemente nuestra capacidad de interlocución. Eh, eh, Pretender tener voz y ser escuchados a nivel internacional, nuestros países en forma aislada, es algo completamente iluso. La fuerza se origina cuando hablamos con una sola voz todos los países latinoamericanos y caribeños juntos. Y debo decir en esto, lamentablemente, el Perú ha puesto en estos últimos años una significativa cuota para alimentar esa enemistad. Resulta absurdo, no puedo decirlo de otra manera, resulta absurdo que el Perú haya roto relaciones con México. Resulta absurdo que la relación con Colombia hubiese entrado por un momento en una situación tan crítica, que la expresidenta Dina Boluarte en su momento se hubiera referido tan despectivamente respecto a Bolivia, y podría seguir sumando y sumando una serie de desaciertos que nos han aislado dentro del concierto latinoamericano, que de por sí ya estaba bastante fragmentado. Una tarea urgente del próximo gobierno en el Perú debe ser la de no solamente restablecer las relaciones con todos los países latinoamericanos y caribeños, sino también la de convertirse en un activo promotor de iniciativas que le den una sola voz y un solo mensaje a América Latina. Eh, Usted se ha referido al tema de la disuasión. En realidad, América Latina, en términos de disuasión frente a conflictos como los del Medio Oriente, no tiene un rol significativo que cumplir, más allá de la afirmación, pues, de su postura política y los valores basados en el reconocimiento, el respeto a las normas del derecho internacional. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Particularmente quería formularle también algunas preguntas, si puede compartir con nosotros algunas reflexiones. En primer lugar, y tomando en cuenta justamente lo que usted mismo manifestaba en su exposición, ¿no? Señalaba que una de las maneras de enfrentar esta policrisis era más bien fortalecer el multilateralismo que hoy por hoy se está viendo muy denodado. Y hay que decirlo que justamente Estados Unidos está jugando un papel que impacta, ¿no? En el debilitamiento de este multilateralismo, ¿no? Ya sea porque se está retirando de espacios o está quitando el financiamiento de determinadas organizaciones internacionales. Desde su perspectiva, ¿usted ve posible que haya otra potencia que ocupe ese espacio? ¿O qué se podría hacer para que estos espacios vuelvan nuevamente a fortalecerse? ¿Hay posibilidades que, por ejemplo, China ocupe este espacio que está dejando Estados Unidos frente al debilitamiento del multilateralismo? Muchas gracias, doctora Luciana. Es muy interesante su pregunta. Eh, un primer tema de reflexión tiene que ver con la propia crisis del multilateralismo. Es decir, independientemente de acciones como las que efectivamente está tomando la actual administración estadounidense, es cierto que ya veníamos arrastrando una crisis de multilateralismo. Los organismos internacionales no han logrado irse adecuando a las nuevas realidades globales, particularmente el sistema de Naciones Unidas, eh, lo cual ha generado pues altos niveles de ineficiencia por parte de estos organismos multilaterales, ¿no? Eh, en segundo lugar, empieza a desarrollarse una práctica a nivel internacional, y lo vemos particularmente en el contexto europeo, de lo que se empieza a denominar multilateralismo flexible. Es decir,
en lugar de crear grandes instituciones con mandatos rígidos, membresías numerosas, etcétera, lo que se está empezando a privilegiar son alianzas puntuales para responder a problemas específicos. Y esto es interesante porque esto se está dando dentro del contexto europeo en particular, pero no exclusivamente donde existe la Unión Europea. Es decir, de diversos países europeos sin dañar en lo más mínimo la organización ni las normas fundacionales de la Unión Europea. Sin embargo, están haciendo alianzas entre grupos más pequeños para responder a algunos desafíos específicos, sin necesidad de tratar de convocar el consenso global de todos los miembros de la Unión Europea, digamos. Eso está probando ser eficaz. Y, por ejemplo, dentro del contexto latinoamericano, hacia eso debiéramos aspirar. Dentro de un clima de mejora radical de las relaciones entre los propios países latinoamericanos, de capacidad de dejar de lado diferencias ideológicas episódicas, generar la posibilidad de alianzas puntuales para responder a problemas específicos. Eso es parte de la realidad de un nuevo multilateralismo hacia el cual debemos aspirar. Entonces, el problema de parte y parte, el multilateralismo en el que creemos firmemente, tiene sin embargo tareas pendientes, tiene que reformarse, tiene que devolver la confianza a la comunidad internacional sobre su eficacia y ciertamente los países tienen que comprometerse, sobre todo las grandes potencias, firmemente con el multilateralismo. China puede eventualmente asumir un rol más proactivo dentro de la esfera multilateral. En general lo ha estado tratando de evitar. China ha concentrado mucho en su política exterior, no en tratar de ganar influencias globales con fines políticos propios. Si tiene hoy más presencia global es, por ejemplo, para lograr mejores líneas de abastecimiento de materias primas, como es en el caso del Perú, digamos, a través de las exportación de minerales, harina de pescado, etcétera, etcétera. No es tanto un objetivo político, es más, es un objetivo que tiene que ver con las necesidades internas de China mismo. Necesita alimentar a su población, necesita proveer de insumos a su industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un gran apetito de parte de China de querer eh, asumir un rol global mucho más proactivo, particularmente, por ejemplo, en la escena multilateral. Eso no significa que en algunos casos puntuales deje de hacerlo, pero no es la norma general. Europa sí puede asumir y debiera asumir, es más, un rol mucho más protagónico en la escena global y particularmente a nivel de los foros multilaterales. Esa es una de las grandes críticas que se le hace a Europa, que ha logrado un esquema institucional maravilloso como es la Unión Europea, pero que no se traduce en un rol conjunto de Europa a nivel multilateral, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y quería formularle otra inquietud. Usted muy acertadamente habló sobre las tecnologías, ¿no? Y que tienen este doble perspectiva, ¿no? Tanto como de impulso, ¿no? Al desarrollo y al bienestar
de la población, de la comunidad internacional, pero que por otro lado también tiene, es una, como dicen, una vara de doble filo, ¿no? Hablas, por ejemplo, habló sobre inteligencia artificial y yo quería pedir su opinión o su parecer o su reflexión respecto a esta situación que se ha dado con Anthropic, ¿no? Esta empresa de inteligencia artificial que hace poco ha tenido un conflicto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Y este conflicto se ha debido justamente a lo que usted se refería, ¿no? Porque el Departamento de Defensa norteamericano aparentemente quería usar esta tecnología para dos cuestiones que eran bien controversiales, ¿no? La primera era la vigilancia ciudadana y la segunda era el uso para em, acciones de defensa letal, específicamente, ¿no? Respecto a las armas autónomas. Y la empresa, al negarse a dar esta tecnología para estos fines, ha sido básicamente vetada de la cadena de suministros de Norteamérica. Y la respuesta de esta empresa ha sido demandar al Estado norteamericano. ¿Qué reflexión le merece a usted esta situación, ¿no? En la cual la misma empresa es la que está tratando de establecer límites, unos límites que hoy por hoy, como en otra pregunta que le planteaban, aún no se dan en una regulación internacional? ¿Cómo cree que esto va a ir desenvolviéndose? Sí, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. En el caso de las tecnologías, como en el de los organismos internacionales, hay una realidad subyacente y es que son hechura humana. Cómo evolucionen, cómo actúen con eficacia, de cómo minimicen riesgos, depende de nosotros los seres humanos, ¿no? Particularmente a través de la regulación. El caso de Anthropic es un caso sumamente interesante porque demuestra que dentro del propio sector empresarial hay personas con principios, hay personas con valores, que están incluso dispuestas a sacrificar su lucro para garantizar que esos valores, que esos principios tengan vigencia, se apliquen y no se utilicen pues estas tecnologías eh, para acciones absolutamente arbitrarias. Seguramente Anthropic podrá ganar ese juicio ante los tribunales en Estados Unidos. Va a ser una batalla legal que tomará un poco de tiempo, pero es posible que eso ocurra. Eh, no es el caso, lamentablemente, de muchos de los otros conglomerados tecnológicos que más bien se han preferido alinearse con los objetivos autoritarios del actual régimen de los Estados Unidos, o en el caso de China, que actúan pues sin ningún tipo de control. Hay que desarrollar normatividad internacional en la materia, ¿no? Hay que comenzar por lo menos con un código de principios, digamos, ¿no? Para a partir de ahí luego ya entrar en una regulación bastante más específica. Eso es urgente, es muy preocupante. Diversas personalidades dentro de la comunidad científica que está desarrollando las herramientas de inteligencia artificial vienen advirtiendo una y otra vez con enorme preocupación y diría que hasta con pavor sobre los terribles efectos que puede tener el desarrollo de esta tecnología descontrolada y desregulada. Esa es una tarea urgente. Y regreso a un concepto que mencioné previamente, el concepto de soberanía tecnológica, porque el Perú es un país que frente a cosas como el desarrollo de la inteligencia artificial carece por completo de capacidades. Seguimos pensando en la soberanía como esa categoría muy vinculada a lo territorial y hemos perdido de vista la dimensión de soberanía tecnológica, que es una cuestión fundamental y que cada vez va a ser más decisiva. Eh, Desarrollar capacidades de diseño, de producción propias, pero también a partir de eso una capacidad de interlocución a nivel internacional para plantear nuestras posiciones como país en todo ese esfuerzo de regulación que es tan urgente. Gracias.
Y justo que estamos hablando sobre la soberanía y cómo esta noción de soberanía clásica, territorial, está alcanzando otras perspectivas, ¿nos podría hablar un poco sobre soberanía energética y cómo eso impacta también en la seguridad internacional, tomando en cuenta el contexto que acaba de vivir el Perú a propósito de esta deficiencia en el suministro de gas? Claro, sí, muchísimas gracias. Es una pregunta sumamente interesante. En realidad, el tema de soberanía energética depende de la realidad de cada país. En ese sentido, el Perú es un país extremadamente singular porque tenemos una disponibilidad impresionante de fuentes de tecnología, algunas que ni siquiera estamos utilizando. Mire usted, en la Amazonía toda la navegación se hace con combustibles fósiles, con petróleo, gasolina, diésel, etcétera, eh, que es costosísimo. Algunos de esos combustibles ni siquiera se producen en el Perú y todo. Cuando la navegación podría estarse haciendo a costos inmensamente más bajos, usando energía solar, que es un recurso provisto por la naturaleza y que es absolutamente abundante en la Amazonía. Eso lograría abaratar y masificar la presencia del Estado, por ejemplo. En la Amazonía, típicamente, a los puestos de salud que operan con generadores porque no están conectados a la red eléctrica, trabajan 3 o 4 horas diarias, que es básicamente lo que el presupuesto les permite para pagar la partida de combustibles. Sin embargo, ya hay algunas experiencias de centros de salud que han sido reconvertidos con paneles solares que están atendiendo las 24 horas del día, digamos, ¿no? Eh, hay toda clase de condiciones médicas que no esperan pues a que abran sus puertas el centro de salud, digamos, ¿no? Eh, entonces, pero me refería yo a la singularidad del Perú, porque nosotros tenemos un enorme potencial hidroeléctrico, que es nuestra fuente tradicional de energía, que claro, hay que revisarlo y verlo con cautela en un contexto donde se está produciendo el cambio climático y eso pues, está amenazando con disminuir los flujos hídricos que alimentan pues nuestras centrales hidroeléctricas, digamos, ¿no? Pero tenemos enormes yacimientos de gas. Fíjese usted, yo soy testigo de excepción, yo he trabajado para el Banco Mundial, para la Unidad de Minería y Energía, y recuerdo cuando habrá sido hace unos 6 o 7 años atrás, como Banco Mundial le ofrecimos al gobierno peruano a través del Ministerio de Energía y Minas hacerle un inventario sobre el stock de gas natural que tiene el Perú bajo tierra, todavía sin explotar. Y el Ministerio de Energía y Minas nos respondió algo absolutamente sorprendente. Esto lo iba a pagar el Banco Mundial, o sea, no le iba a costar al Estado peruano. Nos respondieron de que no nos molestáramos porque hay tanto gas que inmediatamente nuestro inventario iba a quedar desactualizado. Eh, eh, lo que ha ocurrido con esta deflagración en la línea de transmisión del gas de camisea es simplemente un problema de ineficiencia e ineptitud. O sea, hay cosas básicas que hace mucho debieron haberse hecho. Debieran haber existido tanques de reserva de cualquier país medianamente organizado tiene pues reservas de combustibles, digamos. Y en segundo lugar, tendría que haberse establecido una línea de gasoducto paralela, digamos, justamente para prevenir ese tipo de situaciones. No es entonces un problema de seguridad, es decir, el riesgo de seguridad no surge del gas mismo ni de la red, sino de nuestra total ineficiencia y falta de previsión. Eh, Ahora, claro, tenemos algo de recursos hidrocarburíferos también que son relativamente
relativamente adecuados y útiles. Importamos algunos de estos combustibles también, pero nuestra situación es excepcional porque la inmensa mayoría de otros países en el mundo, incluidos prácticamente un buen número de países desarrollados, no tienen pues esa riqueza de fuentes de energía con la que el Perú cuenta, ¿no? Y ahí sí, por supuesto, es mucho más sensible la situación. Ya lo estamos viendo con el cierre del estrecho de Hormuz debido a la guerra con Irán. Eso está teniendo un efecto devastador en Europa, un efecto devastador en el Asia, etcétera, ¿no? Donde países sumamente poderosos, pero de pronto se han quedado sin fuente de energía. E Irán sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe que militarmente no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse exitosamente a los Estados Unidos o a Israel, pero lo está haciendo a través de esta geopolítica, geoeconomía, de un modo extremadamente exitoso, ¿no? A través de lo que llaman pues la ampliación horizontal del conflicto, es decir, trasladar el conflicto hacia otro tipo de escenarios que no son el tradicional militar bélico, ¿no? Donde se adquieren pues algunas ventajas adicionales, como estamos viendo en este caso, ¿no? Muy bien, doctor. Y aprovechando pues que tenemos la disposición de usted hasta las 10 de la mañana, me voy a permitir trasladarle una última pregunta que nos han puesto en la pizarra virtual, que es de parte de Víctor González. Víctor, te escuchamos. Ok, muchas gracias, doctora Kumpa. Buenos días, doctor Schiappa Pietra. Excelente su disertación. Y quienes nos dedicamos a ver temas de derecho humanitario, derechos humanos, y vemos, como usted ha dicho, cómo este mundo de normas está prácticamente siendo derruido por actitudes, ¿no? Pragmáticas llevadas a los conflictos, vemos también con mucho temor el arraigo y la importancia del derecho internacional humanitario, ¿no? Como una herramienta del derecho que parece que fuera insuficiente frente al actual panorama bélico que se presenta en el mundo, sobre todo en el ámbito internacional. Dentro de ello, doctor, ¿qué se podría plantear como algunas innovaciones o líneas maestras de una revisión del derecho internacional humanitario en relación a su actuación en los conflictos armados? ¿No? Le voy a agradecer su respuesta. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, Víctor. Sí, mire, hay dos cosas fundamentales. Número uno es la reafirmación de las normas y principios que ya existen en materia de derecho internacional humanitario, que están siendo groseramente violadas en escenarios como Gaza, en Ucrania y ahora mismo en Irán. De esos ataques indiscriminados a la infraestructura civil, esa, esa frivolidad con la cual se asume que la muerte de civiles es simplemente un daño colateral sin mayor significado, es extremadamente preocupante. Entonces, esa es una primera línea de respuesta, reafirmarse en ya el marco normativo que ya se había convertido en consenso internacional y que pensábamos que estaba firmemente arraigado y que no iba a necesitar que estemos recordando que esas normas existen porque se las estaba respetando en general. Pero en segundo lugar, tenemos el tremendo desafío justamente el desarrollo de las nuevas tecnologías que plantean dilemas sumamente críticos y sumamente difíciles de resolver. Eh, por ejemplo, el uso de armamentos autónomos. Eh, Sean totalmente autónomos, es decir, que tienen instalados sistemas de inteligencia artificial que les permiten tomar decisiones propias o que son controlados de modo remoto. Hay una primera pregunta ahí
para plantearse, y es quién es responsable de la actuación de esos sistemas autónomos frente al derecho internacional humanitario. Esto es una cuestión que es sumamente compleja. Hoy es parte de la realidad diaria. Vemos cómo personal militar, a veces a miles de kilómetros de distancia, oprime un botón y decide sobre la vida y bienestar de personas o de tropas en escenarios de conflicto bélico distante. Entonces, y además estamos enfrentando tecnologías que recién están empezando a evolucionar. Esto complica el proceso de desarrollo regulatorio porque no sabemos cuáles van a ser esas tecnologías de acá a 5 o 10 años. Eh, pero tenemos que avanzar en esa dirección. Estamos extremadamente retrasados y no hay a nivel internacional el apetito adecuado para avanzar exitosamente en ese rumbo. Ciertamente las grandes potencias quieren mantener su superioridad militar precisamente no sujetándose a nuevas regulaciones en esta materia. Pero hay que insistir y es por eso que, por ejemplo, en este ámbito también la actuación de América Latina con una sola voz es extremadamente urgente para avanzar en la dirección correcta. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Óscar Esquepa Pietra. Él es secretario general del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y ha tenido con nosotros una charla sumamente enriquecedora. Hemos hablado de muchos temas, todos referidos a las nuevas amenazas sobre seguridad internacional. Él nos ha planteado el escenario internacional y las nuevas dimensiones sobre cómo se entiende la seguridad internacional, que no se reduce exclusivamente a los conflictos armados, sino a otro tipo de amenazas como las pandemias, la crisis climática, la actuación de grupos no estatales y también el uso de las tecnologías en este escenario al que él ha denominado, nos ha transmitido este concepto llamado la policrisis. Muchas gracias nuevamente. Me permito transmitirle el agradecimiento del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por contribuir con nosotros a esta actividad que responde a nuestros objetivos estatutarios de difundir el estudio del derecho internacional y las relaciones internacionales.